Muy bien, hola a todos. Un poco para resolver estas dudas que había con respecto al ejercicio de análisis. Bueno, aquí transcribí la música que está en esa pieza. La voz de alto está escrita con una octava baja. eh, entonces yo la escribí tal como suena para que no nos confundamos. Y bueno, en realidad aparece en el video dos veces, es lo mismo, solo que primero cantado por tres voces femeninas y luego por tres voces masculinas, ¿no? Pero es lo mismo y hay algunas repeticiones que aquí pues las omití. Y lo principal era revisar la parte de los intervalos. Eh, Sé que la principal diferencia con las especies que hemos visto hasta ahora es que pues, hemos trabajado solo dos voces y esto es a tres, pero justo para mostrarles que hay muchas cosas que no son distintas, sino al contrario, más bien se permiten, se dan ciertas licencias. Y sobre todo en esta música que es música real, que es música que sí existió y que incluso existió antes de que se formularan las reglas de contrapunto de especies. En este caso estamos de un motete, hablando de un motete a tres de Palestrina, un motete religioso, ¿no? En esta época eh, el motete ya había evolucionado, había cambiado. El motete inicialmente era una obra mucho más polifónica, este, incluso a veces en idiomas distintos, pero para la época de Palestrina ya el motete era un poco más mesurado. Además por la segunda práctica, que es esta famosa, la primera y la segunda práctica, que es esta famosa, este cambio que se da en la música religiosa, donde el texto se vuelve más importante. Ahora vamos a observar algunas cosas en este análisis. Aquí están todos los intervalos puestos. Adelante lo que hice fue una versión eh, a, a- a una, a una cuarta parte de su valor, porque perdón, sí, a una cuarta parte creo. Sí, no es cierto, a la mitad del valor, perdón, en este, aquí. Pero bueno, podemos revisar este o el otro, no importa. Lo que observamos aquí es, primero, es que no hay un cantus firmus como tal. Ninguna de las voces actúa como cantus firmus estrictamente, es decir, ninguna tiene notas largas. Sin embargo, podríamos pensar que la voz grave tiene esa función, una función parecida a la del cantus firmus. Pero la diferencia es que probablemente también encontremos ornamentos en, en esa voz. Justo es muy claro hacia el final, ¿no? Ahí tenemos notas que forman disonancias. Es decir, también el cantus firmus, si lo queremos ver así, está ornamentado. O más bien, otra posibilidad es que en realidad esto es un contrapunto a tres voces sin cantus firmus, donde cada una de las voces actúa como una especie. Pero bueno, los intervalos, hay cosas interesantes con los intervalos que son evidentes a la hora de simplemente de numerar. Los números que están aquí son entre los pares de voces. Este que está aquí en medio es entre las dos sopranos. Luego el siguiente número que está aquí, este, es entre soprano 2 y alto. Y este número que puse hasta abajo es entre la soprano 1, que es la de hasta arriba, y el alto, ¿no? Entonces, tenemos ahí tres intervalos en los cuales estar pendientes. A la hora de hacer tres voces, lo principal es que ya tenemos la posibilidad de hacer acordes completos, sonoridades de acordes completos. Eso es muy importante porque nos da, perdón, la posibilidad de, de tener una sonoridad mucho más llena. Y eh, también, aunque todavía no lo tenemos que ver como armonía, pero sí ya nos da algunos, vamos, empieza a originar algo cercano a la armonía que conocemos, ¿no? Sin embargo, aquí los acordes, algo que es importante resaltar a tres voces es que los acordes no se presentan, pero no se ven como armonía, es decir, ciertas eh, tendencias de armonía, por ejemplo, el hecho de que un cuarto vaya a un quinto,
que es como una regla en la armonía, aquí no necesariamente se va a respetar, porque lo que importa es la conducción de las voces, no la función del acorde. Cosas que podemos observar importantes es la presencia de algunos acordes, unos intervalos que antes no se podían utilizar como intervalos cordales. Estas dos cuartas es importante resaltarlas, pero habíamos dicho siempre desde el principio que a dos voces las cuartas se consideraban disonancias. ¿Por qué aquí sí se pueden utilizar como consonancias? Bueno, hay dos condiciones para que esto suceda. Uno es que las cuartas consonantes estén entre las voces superiores. La otra condición es que el acorde que se forme sea un acorde en 6-3. ¿Por qué? Porque entonces, si bien hay una cuarta entre las voces superiores, el resto de los intervalos, si nosotros los observamos, el intervalo que hay entre el alto y soprano es de tercera, y entre la soprano y el 1 y el alto es de sexta. Entonces, al tener dos intervalos consonantes suaves, eh, estos cubren la inestabilidad de la cuarta. Si ustedes se fijan como cuartas consonantes, no tenemos ninguna eh, claramente con respecto al bajo. Hay una cuarta aquí, esta oncena, pero esta oncena ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, no es una cuarta consonante. Si la queremos considerar consonante, estos son los dos requisitos que se tienen que cumplir. Están entre las voces superiores y que formen acordes en 6-3. Bien, otra cosa que observamos aquí es que hay un par de voces, un par de notas más bien, que aquí están marcadas como estas terceras, pero que están cruzadas con respecto a la voz inferior, ¿no? Esto es más bien por una práctica de la época donde a veces las voces con la misma tesitura podían cruzarse, ¿no? Por ejemplo, incluso es una práctica que continuó todavía más adelante, cuando en el trío sonata, por ejemplo, en el trío sonata del barroco, como la música era, por ejemplo, para dos violines y bajo continuo, entonces los dos violines tienen tesituras similares, la misma, y si bien normalmente el violín 1 funcionaba más agudo que el 2, a veces el 2 podía adquirir la voz principal, la voz más aguda. Entonces aquí vemos que hay un par de notas que se cruzan. Eso podría ser, no es tanto algo de tres voces, sino más bien es algo que tiene que ver con la práctica musical de la época. Cuando veamos ya algo más estricto a tres voces, veremos que en realidad no hay que evitar el cruzamiento, pero es algo que se observa aquí. Entonces, en general, vamos a poner que sucede en la música, pero evitar, ¿no? Evitar el cruzamiento. Y esto de alguna forma también ayuda al otro caso que estamos viendo aquí, que es la presencia de aquí 6 terceras paralelas consecutivas. Estas no cuentan después porque pues es una aglomeración. En realidad estas notas se podría quedar como una nota mucho más larga, ¿no? Se subdivide por una cuestión del texto, por ejemplo. Entonces estas no cuentan como otras terceras porque es las mismas notas. Esta sí, porque tenemos 6 terceras paralelas. Pero de alguna forma el hecho de que estas dos voces suenen por debajo es como si se intercambiaran, como si la estuviera aquí abajo y este estuviera arriba. Entonces eso haría que ya no fueran 6, ¿no? Entonces un poco el cruzamiento nos ayuda a ver que de todas maneras seguimos el mismo criterio de solo 3 máximo eh, terceras o sextas paralelas. Aquí hay 4, pero digamos, esa sería otra característica, las reglas un poco se flexibilizan. De hecho, aquí volvemos a encontrar eh, también 4 terceras consecutivas, paralelas, y es el mismo comentario, ¿no? La regla se flexibiliza un poco en la música real, pero
vamos a tratar de conservar el mismo criterio de solo un máximo de 3 paralelas. Lo único que quiero es que observen cómo se aplican algunas de las especies, ¿no? Y sobre todo los intervalos. Aquí nuevamente, de hecho hacia el final, tenemos la misma situación que antes. Tenemos 4 terceras paralelas y además esta voz superior está sonando por debajo de la segunda voz. Se invierten también. Aquí también hay un cruzamiento. Nuevamente, esto sucede en esta pieza, pero no significa que sea lo más adecuado en estos ejercicios. Solo estamos observando qué es lo que pasa con esta pieza. Ahora, si observamos el resto de los intervalos, lo que vemos es que, por ejemplo, tenemos acordes que pueden aparecer completos o incompletos. En su mayoría están apareciendo completos, ¿sí? Por ejemplo, este es sol, si, re, después tenemos fa, la, re completo, mi, sol, do completo, re, la, fa completo, do, la, mi completo. Pero lo que sí observamos es que se alternan. Por ejemplo, aquí tenemos un acorde en fundamental, dos acordes en 6-3, uno en fundamental, uno en 6-3. Aquí otra vez tenemos uno en fundamental, pero por ejemplo este está incompleto. Y seguimos, aquí sí podríamos decir que seguimos el criterio de la armonía. Si está incompleto, la nota que le puede faltar es la quinta. Si omitimos la tercera, la sonoridad se queda vacía por momentos. Podría ser el caso de omitir la tercera si es el principio o es el final, ¿no? Pero en general vamos a buscar que el acorde tenga tercera. Y entonces los acordes pueden aparecer tanto completos como incompletos, y lo interesante, lo importante, como acabamos de mencionar, es eh, digamos, el equilibrio que hay entre acordes en fundamental y acordes en 6-3. Acordes en 6-4 no, porque esos implicarían una cuarta cordal con respecto al bajo, y ya sabemos que esa produce cierta tensión. Entonces, digamos, una característica también de tres voces es que encontramos, si los vemos como acordes, solo acordes en fundamental o 6-3. Y ya vimos, pueden ser completos o incompletos. Si están incompletos, de preferencia que les falte la quinta. Hasta aquí no tenemos ningún intervalo disonante, ¿no? El primer intervalo disonante que ocurre es esta séptima. Podríamos pensar que, bueno, están sucediendo al mismo tiempo, sí, pero es la misma nota antes, ¿no? Entonces, si nosotros esto lo vemos como en las especies, por ejemplo, podríamos pensar esto como una unidad en cantus firmus, y esto es como segunda especie, 2 contra 1. Entonces, si vemos, por ejemplo, esta voz con la de en medio, es una nota de paso consonante, y si la vemos con la de arriba, es una nota de paso disonante. Entonces, de todas formas, eh, puede, digamos, cumple con las condiciones. Lo único es que aquí, para la distribución del texto, de las sílabas del texto, el do lo subdivide en dos, pero aún así es equivalente a 2 aquí arriba contra 1, porque esta es la misma, ¿no? Entonces, esta de aquí cumple con las características de una nota de paso. Es la primera disonancia que tenemos. Bien, ahora, esto es justo lo que decíamos. Aquí tengo cuartas que entre voces superiores solamente si forman acordes en 6-3. Aquí se cumple solo una de las características, que es que está entre las voces superiores, y la otra no se cumple porque el acorde está en fundamental. Pero es o sea, aquí hubo un final de frase y luego hay un inicio. Entonces, para el inicio o el final sí podemos tener estas triadas, más bien estos acordes sin tercera y con la quinta, sí se pueden, y podría existir la cuarta, pero solamente esto en inicios y finales, ¿sí? Entonces aquí se rompe un poco la regla que acabamos de mencionar acá, pero solo es aplicable para inicios y finales. Si seguimos observando, tenemos aquí una sonoridad completa, el acorde de la, do sostenido, mi completo, este acorde en fundamental incompleto con la fundamental duplicada. Tenemos aquí un acorde en 6-3, porque lo
sí es el cordal y está también incompleto, y luego ya fa la do completo. Entonces otra vez se conserva esta idea de que los acordes deben de alternarse entre completos e incompletos y entre fundamental y 6/3. Si continuamos, aquí vemos otra cuarta, ¿no? Pero esta cuarta puede deberse también a varias razones, ¿no? Aquí se forma un acorde, mi, sol, do, y entonces se cumple con esta característica que estamos viendo aquí. Es un acorde que tiene una cuarta cordal, pero la cuarta está entre las voces superiores y forma un acorde en 6/3, mi, sol, do. Entonces está bien usado. Si continuamos viendo, seguimos teniendo acordes. Aquí, por ejemplo, hay un silencio, pero el acorde se completa después, ¿no? Entonces eso funciona bien, el acorde está completo. Acorde completo en 6/3. Si, re está incompleto. Y hacia el final es donde realmente encontramos más disonancias. Aquí hay una oncena con respecto al bajo, pero si nosotros vemos esto, podría aplicarse la cuarta especie, porque es como si este viniera, obviamente por el quebrado aquí no se alcanza a ver, pero es como si esto fuera una cuarta especie, es la misma nota, es el si bemol, no está ligado, simplemente se vuelve a atacar, pero este si bemol cuenta como una suspensión. Entonces, este que está aquí sería esa suspensión. Vamos a ponerlo abreviado para que quede más claro. Y por eso es que se forma la cuarta con respecto al bajo. Ahora, eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos una suspensión a 3 voces, a la hora de resolver este la, tiene que ser consonante con, por ejemplo, el cantus firmus, en este caso podríamos considerarlo el bajo, pero también tiene que ser consonante con con la otra nota. Tiene que ser consonante con ambas. Muy bien. Y en los siguientes, lo que observamos aquí es que hay una nota de paso. Este la funciona, tenemos sol, si, sol, el acorde de sol incompleto, sin la quinta, y hay una nota de paso disonante con respecto a este y también con respecto al de arriba. Ahora, aquí si vemos los números no hay otra disonancia, ¿no? Con respecto a la voz de este arriba, pero sí hay una disonancia con respecto a esta voz del medio, que es este do. Entonces también eso va a pasar a 3 voces. A veces tengan cuidado porque hay veces que no se observa una disonancia con respecto a una voz, pero sí con respecto a otra. Aquí otra vez tenemos la cuarta con respecto a este re, pero sería el mismo caso, es una suspensión. El sol venía siendo cordal antes, aquí ya no es cordal, y resuelve para abajo por grado conjunto. Cuando resuelve es consonante con la voz de abajo, pero también con la voz de medio. Y esto es una cosa que puede suceder en finales, que es la triplicación. Y la triplicación solo puede suceder en finales. Entonces, hasta aquí, si se fijan, hay pocas cosas que podríamos decir que cambian mucho. Algunas tienen que ver con que el contrapunto es a 3 voces, como las cuartas cordales. Otros, como el cruzamiento, tiene que ver más bien con la flexibilidad que tenían los compositores de la época, ¿no? Que ellos podían hacer estos cambios, sobre todo entre dos tesituras iguales, pero es algo que vamos a evitar, aunque aquí sucede. Y en realidad a las demás notas no hay mucho que decir, ¿no? De hecho, si nosotros, por ejemplo, omitimos algunas de las aglomeraciones, lo que vamos a encontrar es que sigue siendo, es como si el cantus firmus se trasladara de una voz a otra, ¿no? Por ejemplo, aquí, si este la que está aglomerado lo dejo uno solo, es como equivale a 2 contra 1. En dos voces tenemos 2 y una aquí. De hecho, en muchos momentos pasaría eso, ¿no? También aquí, por ejemplo, sería 2 contra 1. En los siguientes 1 contra 1. Lo mismo sucedería, por ejemplo, en el caso de los puntos donde está la suspensión, ¿no? Si nosotros aquí lo dejamos ligado, equivaldría a la cuarta especie justamente, mientras que la de abajo tiene segunda.
Aquí lo mismo, si esto yo lo dejo como una unidad y lo ligo, sería cuarta especie, ¿no? Entonces, en realidad, lo que vemos es que se están aplicando las especies, pero de una forma mucho más abierta y flexible. ¿Qué pasa con respecto a los intervalos duros? Bueno, tenemos, si los marcamos aquí, vamos a empezar a marcar algunos intervalos duros. El primero no importa mucho porque no viene de ningún lado, entonces ese lo vamos a dejar. Pero los demás intervalos duros los vamos a ir marcando aquí. Octavas, quintas. Y vamos a tratar pues, de descubrir qué pasa, ¿no? O sea, cómo es el tratamiento aquí de estos intervalos duros. Bueno, entonces, podemos hacerlo, sí, mejor completo. Todos los puntos. Creo que eso podría funcionar. Ahora, no es que cambie ninguna regla sobre los intervalos duros. En general vamos a seguir con el criterio de que los intervalos duros llegan por movimiento contrario, pero también puede darse por otros movimientos. Aquí vemos, por ejemplo, esta quinta que está aquí llega por movimiento contrario. Este sube y este baja. Entonces, eso se sigue respetando. Esta octava llega por movimiento contrario. Esta quinta llega por movimiento oblicuo. Entonces, con la combinación de especies, eso ya lo sabemos, o cuando se hace, por ejemplo, segunda, si aquí lo ponemos una unidad, pues esta quinta, esta voz ya está sonando, entonces se considera movimiento oblicuo. No hay realmente un movimiento de ambas voces. Esta octava también es oblicua porque el sí ya estaba sonando, el sí ya venía sonando antes, entonces esta voz cambia al sí, pero el sí ya estaba sonando, entonces es oblicuo. Esta quinta es por movimiento contrario. Y aquí tenemos la primera octava por movimiento directo. Ahora, esto es muy importante. Se dan estas octavas por movimiento directo y se pueden dar cuando tenemos tres voces, pero se dan entre las voces, entre la voz de en medio y cualquiera de las otras dos. Es posible que encontremos en estos ejemplos algo distinto en algún punto, pero en general esa es la regla. Podemos ya llegar a los intervalos duros por movimiento directo si es de la voz de en medio con alguna de los extremos. Donde no va a ser común encontrar este movimiento directo es entre los extremos. Digamos que los extremos se quedan más rigurosos, ¿no? Es algo mucho más riguroso. Si vemos aquí el resto, bueno, estas dos no llegan a movimiento oblicuo, podría decirse, aunque también pues es el inicio, estos vienen de un silencio. Tenemos quinta compuesta en los dos extremos y vean cómo en los extremos llega por movimiento contrario. Esta octava otra vez llega por movimiento directo, aquí lo podemos marcar, esta de aquí. Entonces, luego tenemos a la de arriba, pero esa es oblicua porque este re ya venía sonando y se mueve la de arriba. Esta quinta, con respecto a la voz de arriba, que llega por movimiento contrario. Esta décima, que también es quinta, pero en realidad pues solamente es un cambio de la misma nota a otra octava. Entonces, sí es oblicuo también esta quinta. Tenemos aquí una quinta por movimiento contrario. Este mi baja, este sol sube. Esta quinta llega por movimiento oblicuo. Esta octava llega por movimiento contrario. Esta sube, esta baja. Esta quinta en realidad pues no sabemos porque hay un silencio, pero si este sí se mantuviera sería por movimiento contrario. Esta quinta es por movimiento oblicuo porque el re, digamos, perdón, el fa ya estaba sonando antes. Esta octava con respecto a la voz de arriba es por movimiento contrario. Esta octava es por movimiento oblicuo. Y aquí es donde se podría dar a veces algo así, ¿no? Si bien con los extremos es contrario, hay que considerar que este está sonando más arriba, ¿no? Entonces podríamos decir que esta es directa
eh, la última, y a lo mejor en esos casos es que se podría dar, pero por lo regular lo que observamos aquí es que el movimiento directo, bueno, dos cosas. Uno, si podemos seguir moviéndonos solo por movimiento contrario a los intervalos duros, es lo mejor, es lo ideal y eso se sigue manteniendo. Pero cuando hay tres voces, es más probable poder encontrar movimiento directo para llegar a intervalos duros, siempre y cuando lo que acabamos de ver sea de la voz de en medio con alguna de los extremos, nunca entre las voces de los extremos. Y a grandes rasgos, eso es lo que observamos en este ejemplo, ¿no? Nos sirve un poco para entender cómo funciona en una pieza real, ¿no? Y sobre todo en una pieza de la época. Tengan aquí presente, por ejemplo, que aunque está en sol menor y hay un fa sostenido, sigue siendo modal, ¿no? Entonces, muchos de los movimientos que vamos a escuchar suenan todavía modales. La tonalidad todavía no estaba tan claramente definida. Entonces, bueno, espero que ya con esto haya quedado más claro qué es lo que tienen que hacer. Eh, si alguien ya lo había hecho, todavía si tiene algunos otros comentarios, está muy bien que los comente. Y vamos a empezar a ver tres voces mezclado ya con la quinta especie, ¿no? O sea, ya no nos vamos a regresar a ver cada especie de tres voces, sino con la misma quinta agregar una tercera voz. Eh, Muchas de las cosas de esta construcción en tres voces tienen que ver con este ejercicio o están presentes en este ejercicio, pero aún así nosotros lo veremos en la siguiente semana. Les mandaré otro video donde veremos ya la primera clase de tres voces y también nos vemos en la clase en vivo para ya solucionar todas las dudas. Entonces espero que haya quedado más claro y pues si tienen también preguntas, comentarios, sería muy importante que me los mandaran. Este archivo de Siberio se los mando, lo adjunto en el video en Classroom. Nos vemos pronto, saludos.